Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy me acompaña Adriana Isabel. Saludos, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente y siempre traemos buenas entrevistas. Aquí el contenido de Voces del Cambio es de calidad. No, esta entrevista va a quedar top. Ralian Oxíos. Saludos, un gusto siempre estar acá. Hoy estoy feliz porque andamos con una persona que obviamente ha bendecido mucho el proyecto Voces del Cambio, así que estoy muy contento en el día de hoy. Valeria Ramis. Hola, saludos. Estoy súper agradecida de estar en este espacio de nuevo en el estudio y súper agradecida de que estemos acompañados de una persona que confía en este proyecto. Hablando de eso, no olviden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Voces del Cambio Podcast, Facebook, TikTok, hasta en Spotify y el canal de YouTube, Voces del Cambio Podcast. Y hoy les traemos desde WKQ 580 y lo sé todo, Enrique Quique Cruz. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Son Quique, pocas las veces que a mí me entrevistan, pero esta yo sé que me la voy a disfrutar. Muy bien. Sí. No, y tú nos ves, tú nos ves todos los miércoles allí en WKQ. Mismo es. Voces del Cambio a las 6 de la tarde. Están conmigo. Eso fue una idea que comenzó con una entrevista con ustedes y vamos a ir desarrollando más y más y más de cara al 2028. Así mismo es. Quique, ¿por qué creer, y lo hemos visto por la oportunidad que tú nos has dado a nosotros, ¿por qué creer en los jóvenes? Pues porque los jóvenes, todos hemos sido jóvenes y todos hemos pasado por los retos que ustedes tienen. Yo miro muchas de las noticias que si la juventud no tiene oportunidad de comprar casa, que si no tiene trabajo, que si no ganan bien. Yo viví todo eso. Y lo único es que esta generación de jóvenes que vemos ahora, con las cuestiones de los teléfonos y las redes sociales y todo ese tipo de cosas, se queja más, se comunica más. Mucha de ese más tiene que ver con quejas y no con cosas positivas. Y sin embargo, ustedes son la próxima línea de sucesión, porque básicamente ustedes son la próxima línea de sucesión. Si tú me preguntas a mí, yo se lo he dicho a ustedes, pues yo me imagino que a mí activamente el tipo de vida que yo estoy viviendo hoy en día en los medios me deben de quedar entre 3 y 5 años, porque yo quiero que sea así. Y la próxima línea de sucesión pues son gente como ustedes, porque entre ustedes y yo, estoy hablando en términos generacionales, pues yo no veo esa generación que está entre medio de ustedes y yo, pues no los veo allá afuera, sin embargo los veo ustedes. Pues entonces, ustedes han hecho una combinación bien chula, donde hay distintas ideologías, hay distintos pensamientos que podríamos decir que recogen lo que hay allá afuera, pero para futuro. Y cuando yo vi eso en ustedes y después vi que aparecía uno y aparecía, ustedes siguen añadiendo gente también, y aparecía aquel y después vino el otro y vino el otro, y se ve que lo que llega no es de lo mismo, ¿ok? Entonces sigue siendo heterogéneo y siguen añadiendo gente y siguen identificándose más con la calle. Y eso es lo que la gente quiere oír. Así que a mí me encanta el proyecto de ustedes, me encanta la integración de ustedes. Va a llegar un punto en que ustedes tienen que unirse. Cuando digo unirse es que cuando las cosas empiezan a salir bien, entonces ahí empiezan las cosas a salir mal. Y ahí es donde vienen los retos de mantenerlos unidos y de que ustedes se mantengan unidos con el propósito de lo que empezaron. Te hago la analogía con las bandas de rock, que últimamente yo soy bien fiebre de la música y últimamente pues me ha dado hace como 4 o 5 días cambié mi playlist y estoy oyendo ahora a Journey. Steve Perry, uno de los vocalistas más brutales que ha habido en el rock. El tipo decidió irse en el top. Y esas son las cosas que ocurren. Y ustedes son voces del cambio. Ese es el nombre, eso es lo que ustedes representan. Y ustedes completamente están cambiando, pero la esencia no puede cambiar. Y yo espero que le queden muchos años juntos, que se desarrollen, que se conviertan en los talentos que ustedes tienen y que sigan llevándole al pueblo de Puerto Rico toda esa diversidad de ideología y de opinión. Y no vuelvo a contestar más largo como ahora.
No, y sabes que te agradecemos mucho por la oportunidad que nos has dado y por creer en nosotros. Mira, Quique, mucha gente ve a Quique Cruz, obviamente en televisión o lo escuchan en radio todos los días de la semana, pero tal vez no saben de dónde viene Quique Cruz y el background completo, tu historia, más allá de los medios, de todo lo que tú has hecho durante el tiempo de tu vida. Así que, ¿quién es Quique Cruz? Y queremos conocerte más. Quique Cruz es un producto de una madre soltera que me crió con 2 tías, maestra de escuela pública, luchó porque yo aprendiera inglés, porque yo echara para adelante, tuviera una educación de la mejor y la pagó así. Y yo empecé de abajo, con mi mamá y mis 2 tías. Mi mamá era maestra de escuela pública, sin embargo, siempre me puso en escuela privada. Y me llevó a las mejores escuelas que había en aquel momento, con mucho sacrificio. Y cuando yo fui a graduarme de escuela superior, ella insistió en que yo estudiara en Estados Unidos y me pagó mi carrera en Estados Unidos. Una de sus grandes decepciones conmigo fue que yo quería ser médico. Yo fui estudiante de A durante high school, honor y de todas esas vainas. Fui presidente de mi clase también. Y cuando llego a Estados Unidos, yo juraba que yo sabía hablar inglés. Yo tenía una de las mejores maestras de inglés que ha habido y que había en mi escuela, que era Mrs. Balzac, que fue maestra mía de inglés por 3 años, los últimos 3, 4 años de high school. Y yo juraba que yo sabía hablar inglés. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no entendía lo que los maestros decían en el salón. Y lo que tenía era una burundanga en la cabeza bien brutal. Yo escribía las notas, escuchaba en inglés, traducía al español. Era un desmadre lo que yo tenía. Y yo quería ser médico, estaba estudiando premédica, biología. Y yo iba para adelante, yo iba para adelante, yo iba para adelante. Conocí a mi esposa cuando estaba en 3er año de high school, 2º, 3er año de high school. Ella venía de una familia mucho más afluyente que la mía. Sus papás eran de los fundadores y dueños de una de las cadenas de tiendas más grandes que había aquí en Puerto Rico. Y ella iba a estudiar en Estados Unidos, yo fui a estudiar en Estados Unidos. Ella también, pues, ¿sabes? Cuando tú te metes en ese tipo, pues yo voy a ser médico. Pues en 3er año me encontré con una señora así de este tamaño que se llamaba Mrs. Allen, que era la maestra de biología. Y ella, después de mi primer examen con ella, me dijo que yo no iba a ser médico. Y yo, imagínate, eso es como si te dijeran que tu ilusión más grande no va. Y yo le digo a ella, ¿y qué yo voy a hacer? Y ella me dice, tú te tienes que dedicar a ventas, mercadeo, relaciones públicas. Yo no sabía ni lo que era Sales, Marketing and Public Relations. No tenía idea. Y terminé en eso. Y cuando yo apliqué para la Escuela de Medicina de Puerto Rico y me dijeron que no, yo sabía que me iban a decir que no porque no tenía las notas, pues yo me acuerdo de esa noche. Y yo me emborraché esa noche. y yo no sabía qué yo iba a hacer con mi vida, porque todo había sido enfocado para eso. Sin embargo, mi mamá me consiguió para que me aceptara, o sea, para que yo aplicara a una escuela de medicina en República Dominicana. Y yo le dije que no, que yo, si no era en Puerto Rico, que no iba. Y me quedé así, yo te diría que 4 o 5 meses, hasta que me llamó un pana mío en noviembre, que es mi padrino de boda, uno de mis mejores amigos, Jorge Colón. Y me dijo, mira, ¿qué tú estás haciendo? ¿Y no te gustaría trabajar en American Airlines? Pues vamos. Y empecé a trabajar ahí tirando maletas. Y ahí empezó todo. ¿Cuántos años tenía? 20 años. Y ahí empezó todo. Seguí estudiando porque me gustaba mucho las ciencias políticas. Y quería ser abogado. Y seguí estudiando, pero mi carrera en American Airlines creció bien rápido
y los estudios nunca los dejé y los mantenía ahí al lado. Y entonces yo, pues, para cumplir con esta vaina en la Yupi, pues yo cogí una clase. Estaba un año sin coger una clase, después cogí otra clase y estaba un año. Y así estuve por muchos años. Ese bachillerato de la Yupi que tengo en Ciencias Políticas me tomó 24 años terminarlo. 24 años. Sí, Eso, pero es un bachillerato. sí. ¿Y por qué tan largo, Quique? Porque yo iba, venía, Ok. iba y venía. Por Yo American, sí, sí. por American. Yo estaba trabajando, pero yo no quería hacer la interrupción. Porque si tú haces la interrupción, tú pierdes todo lo demás que hiciste. Ujú. Entonces, yo no quería perder la interrupción. Me tomó 24 años. O sea, que usted tomó clases con personas que estaban en primero, segundo. Oh, En todas las muchacha, generaciones. Mira, sí, todas las generaciones, porque yo estuve en la Yupi en los 80, en los 90 y en el 2000. Ujú. Tuve 3 décadas en la Tú Yupi. ya estabas hasta en los medios de comunicación y todo, ¿verdad? ¿O no? No, Todavía porque no. cuando yo termino el bachillerato, en el 2003, 2004. Ok. ¿Por qué lo termino en el 2003? Porque ahí ya yo sabía que lo que me quedaban eran como 9 créditos, una cosa así para terminar el bachillerato en Ciencias Políticas. Y cuando yo renuncio a American Airlines, que fue el 23 de julio del 2003, lo primero que yo hice fue correr para la Universidad de Puerto Rico y decir, yo quiero terminar mi bachillerato. Y lo quería terminar ahí, ese verano, ¡tum! Y me dijeron, no, porque es que te faltan 9 créditos. Cogí 6 créditos en la segunda sesión de verano y después cogí, cuando yo creía que me quedaban solamente 3 créditos, el advisor de allí, que era un gordito bien buena gente que me había visto por todas estas décadas, me dice, viene con mi file, que era una cosa así, porque incluía lo de afuera más lo de acá, y me dice, mira, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le digo, pues yo quiero estudiar Derecho. Y él me dice, si tú quieres estudiar Derecho, tú cogiste Humanidades 102, y yo me acordé que eso había sido en el 80, Ujú. y sacaste D, y esa D se ve mal en tu récord si tú quieres estudiar Derecho. Si la repites, yo te la borro y te doy la nota. Pero yo no me acordaba de Humanidades. Yo sabía que había sido en los 80. Y yo le dije que sí, pues está bien, dale, matricúlame. Pues en vez de coger una clase para terminar el bachillerato, cojo 2. Y entonces él me da el boleto y todo para que ahí en ese instante me fuera para el salón. Y yo empiezo a caminar desde Sociales al edificio y yo decía, mano, esto me tiene como que, hacía 20 y pico de años que yo no iba a ese edificio. Y era el edificio de los prepas, brother. Cuando yo veo el edificio de frente a mí, yo digo, maldito sea. O sea, yo voy con los prepas y yo tengo 43 años. Pues yo subo allá arriba, al tercer piso. Y ahí los prepas dijeron, llegó el profesor. Eso mismo. Eso mismo. Y yo una vergüenza porque yo entro al salón, la maestra no había llegado y estaba todo el mundo allí sentado y yo entro al salón y todo el mundo me dice, buenos días, profesor. Y yo no sé, profesor. Entonces yo vine y me senté al frente y cuando la maestra llega, me ve, me reconoce porque yo era una persona, o sea, yo era figura pública en términos de ser la persona de American Airlines y todo ese tipo de cosas. Había sido candidato a comisionado residente ese mismo verano por el Partido Nuevo Progresista, que no me dejaron correr y que fue lo mejor que me pasó. Y la profesora, la maestra, la catedrática, entra al salón y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Y yo, ay, that's all I need, o sea. Y entonces yo digo, por favor, yo estoy aquí como cualquier otro estudiante. No, pero ustedes saben quién está aquí, Quique Cruz. El presidente de American Airlines que iba a correr para comisionado residente. Y yo, profesor, por favor. ¿Usted qué quería pasar? Ella me decía señor Cruz. Y yo decía, no me diga señor Cruz, dígame Enrique. Si me quiere decir Quique, me puede decir, no, pero ¿cómo va a ser? Esto es todo el primer día de clase frente a todo el mundo. Y yo en mi mente, estas luchas mentales que uno tiene en la mente, tú sabes que la mente te habla, bien brutal. Y a mí me habla. Y me decía, vete del salón. Y la otra parte me decía, estás ahí porque es un castigo por no haber sacado buena nota, Literal. por haberte tardado tanto tiempo. Quédate, que ese es tu castigo, ese es tu purgatorio. Me voy, me quedo, me voy. Al final dije, pues, mano, o sea, no lo hice bien la primera vez, lo voy a hacer bien la segunda. Y me quedé, saqué en la clase. Y entonces,
Pues ya terminé con los 12 créditos que tenía, con toda la vaina. Y yo pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses y yo no recibí el diploma. Y yo decía, pero ¿y mi diploma? Ujú. Y un día el profesor Jorge Benítez, que ustedes lo han ido, él es encuestador y habla en los programas así, en el mío y en otros, en año de elecciones, yo le digo, él me llama para que yo le abra el grupo de los 100 estudiantes. En la UPI hay una cuestión que es el grupo de los 100 estudiantes, que son los top, y que yo le hable. Yo voy para allá y me dice, bueno, ¿y ya tú terminaste? Sí, pero oye, Jorge, no me han mandado el diploma. Y me dice, ¿tú fuiste y lo pediste? Y yo le dije, ay, pero eso hay que pedirlo. Sí, chico, tú tienes que ir a la oficina del registrador y tienes que pagar allí 100 pesos, qué sé yo. Y yo, pues mira, yo no he hecho nada de eso. No te preocupes, yo te lo consigo. Y entonces cuando fui a hablarle a los jóvenes, en ese día él vino y me entregó el diploma mío de cuarto de bachillerato en ciencias políticas. Lo único que yo lo había terminado en el 2004, el diploma salió en el 2006. Ujú. Y yo pues tengo mi diploma allí. ¿Por qué yo quería tener mi diploma y quería terminar ese bachillerato? Porque ya mis hijos estaban entrando en universidad y no había manera de que yo le cayera atrás a ellos de que hicieran su bachillerato si yo no muestro que yo a los 40 años termino un bachillerato. Son cosas mías Sí, sí, sí. mentales. No, pero hace Este, sentido. Sí, no, y eso juega en la mente de nosotros los jóvenes, eso sí, Sí. juega un rol importante. O sea, yo no te puedo pedir algo a ti que yo no no has te he hecho. demostrado que yo he Claro. hecho. Ujú. Y a pesar de que yo había estudiado mis 4 años de biología y premédica y todo eso, pero o sea, a los 43 años yo hice esto. Claro. Claro, sí. No, y ¿tú Sí, tienes una pregunta? Vamos. usted mencionó que fue gerente de American Airlines, Yo ¿verdad? empecé tirando maletas y a los 30 años, después de haber sido vendedor por 6 años, me hicieron gerente de venta a los 30 años por primera vez. Jovencito, yo era un nene a los 30 años. Tenía 5 vendedores y 2 secretarias asistentes bajo mi responsabilidad. Y esa transición entonces de trabajar en esta industria que es completamente distinta a la que usted se dedica ahora, ¿cómo fue esa transición y cómo fue que llegó como que, ok, a esto es lo que me quiero dedicar? Pues mira, a mí siempre me decían unas personas que me querían mucho cuando yo estaba en American, que igual que me lo dijo la maestra en Ohio, que mi campo era el de hablar. Y yo hablaba mucho en American y daba muchas presentaciones y hacía 20 cosas. Y la compañía me dio a mí los adiestramientos para yo hablar. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé como vendedor en 1984, que American me pagó un adiestramiento en una compañía que se llama Community Spun en New York, que en 1984 ese adiestramiento costaba $2,000 la semana, para que yo aprendiera lo que se llama public speaking, hablar en público. Ujú. Y ese adiestramiento a mí me lo dieron como 3 veces después. No por bruto, sino para retocar. Y después cuando fui gerente, hubo un par de veces que hubo huelgas en la empresa a nivel nacional y a mí me llamaban para que yo fuera el hispano a hablar y me daban más adiestramientos de hablar con la prensa. Y uno de ellos fue bien brutal porque venía una huelga bien heavy y una semana antes nos llevaron a un almacén y allí estaban 2 reporteros que eran a nivel nacional de ABC o NBC y ellos fueron los que nos dieron el adiestramiento de hablar con la prensa y nos metían así por unos pasillos y de momento salían una gente con cámara y nos metían los micrófonos en la cara y nosotros teníamos que contestar todas estas preguntas. Y fue fue un build-up, no ocurrió de la noche a la mañana. Si yo te dijera a ti de que esto fue una cuestión natural, no. A mí me adiestraron, me enseñaron, me educaron para hablar en público desde que yo tenía 23 años, 24 años en American Airlines y eso me facilitó a mí después el poderme desarrollar en la radio. Y luego en mi última etapa, porque lo de la televisión vino a ser en la pandemia, en el 2020. Y yo siempre había querido entrar en la televisión y se me hacía bien difícil porque en Puerto Rico, si tú eres estadista, si tú eres republicano, si tú eres conservador, en los medios de televisión, puedes contarlo. Puedes contarlo. No hay espacio.
Pero, Pero- Quique, ¿eso significa que los medios de televisión son de izquierda? Es que el medio de los medios de televisión y de comunicación, mira los periódicos, o sea, mira los periódicos. Yo he escrito en los principales periódicos de Puerto Rico, Nuevo Día por muchos años, en El Vocero por muchos años, y donde más choque yo tuve fue en mi última etapa en El Nuevo Día, que yo decidí irme porque la voz mía, escrita, no hay espacio. No lo hay. O sea, ¿usted siente que está censurado? Ah, sí, a mí me censuraban a cada rato y yo peleaba. A veces yo escribía columnas para que me censuraran. De maldad. Sí, porque yo De la quería ver la intención de- reacción. O sea, yo me conozco y yo conozco la gente que evaluaba, porque ellos te evalúan la columna. Ujú. Y yo una vez escribí una columna, el proyecto de ley de la CEN, de la ex senadora Lacén, que ella escribió un proyecto para que fuese mandatorio el tú tener 3 días mensuales por menstruar. Ujú. Recuerdo ese proyecto. Y yo me leí el proyecto y yo dije, yo voy a escribir una columna de esto. Y entonces, como en esa época también estaba lo de los transgéneros, pues yo escribí la columna diciendo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría con este proyecto de ley que presentó la senadora Lacén en aquel momento si yo físicamente soy un hombre, pero yo me siento mujer? Y yo digo que estoy menstruando. Pues según el proyecto, porque yo me leía el proyecto bien, el proyecto decía que me tenía que dar los 3 días libres, porque no definía género. Claro. Y entonces yo la tengo guardada, y si la quieres se la puedo leer un día. Pues yo, No, todas, la las, envía. todas las columnas que a mí me rechazaban, yo las guardaba. Y no eran muchas, pero de vez en cuando. Y esta yo sabía que me la iban a rechazar. Pero me senté y la escribí y me quedó brutal, by the way. La columna está espectacular. No, y es que la idea de ella, como quiera, era eso mismo. O sea, la idea, ella, la Rivera la tuvimos aquí, fue hasta la coordinadora los otros días de Victoria Ciudadana. Ella cree en esto de los géneros y de que hay más género y todo eso. O sea, que la interpretación, ¿verdad?, tuya en esa columna era completamente válida. Bueno, la interpretación mía de la columna era exactamente lo que decía el proyecto de ley. Correcto. Y una de las que lo co-sponsor o que lo Coautor. coautor de eso fue Gretchen Howe. Y yo le pregunté a Gretchen, antes de escribir la columna, Gretchen, yo pienso que que el proyecto dice esto. Y me dijo, sí, eso mismo es lo que dice. Pues está bien. Quiero que sepa que yo voy a escribir una columna al respecto. Y ella me dijo, sí, está bien. Y yo vine y la escribí. y la columna, entonces después te vinieron con el cuento de que no, porque en Japón y hay países de primer mundo lo hacen y lo tienen. Yo me di la tarea de buscar los países, todos esos que ellos mencionaron. Y ninguno te daba los días pagos por el patrono. Era on your own. Era tú lo quieres 3 libras, pues lo tienes 3 libras, pero no cobra. Ninguno, en ninguno cobra. Entonces nos querían meter esa burundanga aquí y yo no tengo problema. Yo respeto a todo el mundo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que por yo respetarte, primero, tú no me respetes y segundo, yo tenga que pagar por el respeto. Claro. No Mira, creo Quique, en eso. te quiero hablar de algo porque siempre que te he escuchado lo has mencionado y es lo de que el PNP no te dejó correr para comisionado residente. Sí, no me dejaron Nosotros correr. éramos, por eso, nosotros, ¿verdad? Éramos pequeños para eso. Eran Es más, bebés. Si estábamos, si estábamos si en el 2003-2004 tú estabas entrando a la universidad y tú acabas de correr, nosotros estábamos naciendo literalmente. O sea que, 2003, 2004. exacto, 2003. Yo nací en el 2003. Nosotros nacimos en el 2003. Yo todavía no estaba en los pensamientos. 2002. 2005. 2002. Y ya había corrido. Así que sí, esa historia me llama la atención porque, nada, la política es política. Y, ¿verdad? No mucha gente toma de buenos ojos una persona que venga de la industria privada y venga, ¿verdad?, al escenario político. Sí, paracaidista, así me llamaban. Correcto. Lo que yo creo que para mí es completamente un error porque ¿quién mejor que administrar el pueblo que una persona, ¿verdad?, a nivel privado? Y yo sé que tú no eres muy fanático, pero yo lo pongo con Trump.
Trump es una persona del nivel privado que entra. El peor administrador. al gobierno. Me has dado el ejemplo del peor No administrador. estoy de acuerdo, pero Y él comparándote Un tipo que se ha ido como tú. 5 veces a quiebra. sé que no eres fan, pero no estoy de acuerdo con ese statement. Pero quiero que me cuentes la historia de por qué tú dices que el PNP no te dejó correr. ¿Qué era lo que ocurría ahí que no te dejaban correr? Todo tiene una trayectoria, una razón de ser. Yo había tomado ya la decisión en el 2001 de que me iba a ir de American Airlines. O sea, esa decisión ya yo la había tomado. Yo le perdí el amor. ¿Después de cuántos años? Perdón? Después de 20 años. 20. En aquel momento ya yo llevaba 20 años. Ya. Yo le perdí el amor a la compañía y le perdí el amor a la compañía por las luchas internas. O sea, yo estaba en una continua lucha con un tipo gringo que estaba al lado de mi oficina, que aquello era... Chava, que chava. Chacho, olvídate, mano. Era, ¿sabes? ¿Hasta el día de hoy no sabes de él? No, ni me interesa, porque el tipo debe ser un infeliz. Y te digo que debe ser un infeliz. Te voy a decir por qué el tipo es un infeliz. Cuéntame. Te voy a decir por qué el tipo es un infeliz. ¿Por qué? Tíralo en medio. Te voy a decir por qué es un infeliz. Él es un infeliz porque me ve a mí donde yo estoy hoy. De que yo pude transicionar de haber sido director de la compañía, ¿ok? Y de yo irme de la compañía bajo mis términos y triunfar en otro campo. Ujú. Bien diferente. Y yo estoy seguro que los enemigos que yo tuve en American Airlines, que muchos de ellos están vivos, deben estar maldiciendo porque dijeron, maldito sea este tipo, si no fue allí que la hizo aquí. Ajá. Porque quiero ser humilde en mi expresión, pero pues yo, Pero la realidad, yo he sido exitoso. Sí, sí, sí. Y yo sé que esos tipos son unos infelices porque me ven a mí siendo exitoso. Y maybe otros infelices no quisieron que tú corrieras para... Ah, no, eso presidente. también. Eso es lo que quiero que me cuentes. Eso ¿Qué pasó también, ahí? pero que ya yo había decidido irme en el 2001. Pero dentro del plan, pues no me pude ir hasta el 2003. Ok. Y en el 2003, pues surge la oportunidad de yo correr como comisionado residente y te tengo que decir que el furor estaba bien brutal, pero bien brutal. Ya yo tenía como 13 alcaldes Ok. y esto estamos hablando de julio del 2003 para la primaria. Y Aníbal Vega Borges fue el primero que me recibió en su municipio. Aquel sitio estaba empaquetado. Dale todo abajo. Y aquella gente estaba loco en Levitown, allí en la avenida, una cosa brutal. Y otro alcalde me llama, y el otro me llama, y aquello era, o sea, íbamos, ¡pum! ¿Y quién es el que manda a pararlo todo? Pedro Rosselló. Ok. Y un día que íbamos así, pero para este municipio, para aquel municipio, para todos lados, íbamos a las millas. De momento, el teléfono dejó de sonar y los alcaldes empezaron a cancelar porque Pedro Rosselló quería que su... la vida es chula, porque cuando tú cometes una injusticia, la vida se encarga de que tú pagues por la injusticia. Ajá. Y como Pedro Rosselló quería correr con Luis Fortuño, pues ahí tú tienes el resultado de lo que le pasó a Pedro Rosselló con Luis Fortuño. Los problemas de ellos. Yo estoy feliz de la vida. ¿Ok? Y lo mejor que pasó fue pues, que no me dejaron correr. Él tenía un secretario de partido que es un embustero, ¿Quién era? don Ramón Bauzá, Ok. porque es un embustero. Pero él hizo su asignación y fue decir una mentira al aire, ¿Qué dijeron? que yo no cumplía con las planillas. O sea, ¿cómo yo voy a ser director de American Airlines? Asalariado y no voy a tener las 10 planillas que requería. Ujú. Lo que pasa es que el día que yo fui a buscar el papel, había una persona parada allí en Hacienda y me dijo, ¿usted es Enrique Cruz? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues no se preocupen en entrar porque no le vamos a darle el papel. ¿Así? Y yo, entonces, ese día era que se vencía, pues yo lo dejé todo para última hora a propósito, para que no me bloquearan, pero ya cuando voy a Hacienda, está esta mujer allí parada en la oficinita allá abajo a buscar la certificación. Tú tenías que tener una certificación de 10 años de planilla y una de 5 años. Cuando la fui a buscar en la oficina, me dijo, no te la vamos a dar. Y eran las 3:30 de la tarde y la Comisión Estatal de Elecciones cerraba a las 5. Y yo voy allí y me dice que no, pues está bien, agarró mi teléfono y llamó a mi contable, que en paz descanse. Cacho, el tipo ya lo sabía y él tenía mis 10 planillas selladas y todo. Y yo le dije, pues nos vemos en la Comisión Estatal de Elecciones. Y allí nos vimos y él me entregó mis 10 planillas selladas y se las entregué al que es hoy el comisionado electoral.
Vélez, como se llame él. Félix Xavier. No, no es ¿Félix Félix. No, no es Félix. ¿No? No. ¿Comisionado electoral? ¿Cómo? Walter Vélez. Ok. A él, No sé quién. a Walter le entregué yo mis planillas. Y Walter Vélez abrió y me dio el número de folio, me aceptó todo. Ya. Y mi número de folio en aquel momento fue el 369. Yo nunca me olvidaré de eso. Y yo le entregué a él todo. Al otro día, a las 10 de la mañana, sale el señor Bauzá diciendo que yo no cumplo por las planillas. Pues, ¿qué se cree la gente? Eso. Que no cumplí. No, que yo soy un bandido Claro. tributario y toda esa vaina, un delincuente. Te bloquearon el acceso a los documentos en aquel momento, todo por una movida política, se puede. Sí, porque se ellos puede no decir. ellos no querían que yo corriera. Porque ellos querían que fuera Luis Fortuño. Pues está bien, no hay problema. Yo con eso no tengo problema. Yo conozco cómo es esto. Además, en el momento que me rechazan mi candidatura ese día, que él llama al programa de Carmen Jovet y dice eso, que yo no cumplí y yo lo negué, a mí me llamaron hasta jueces del Tribunal Supremo y me dijeron, demanda, que vas a ganar porque te vamos a dejar correr. Y yo a todo el mundo lo que le contesté fue lo siguiente. Esto me lo enseñó mi mamá. Me decía, Ricky, tú no vas a donde a ti no te quieren. Y eso fue lo que yo contesté. Y a tono con eso, Quique, con el Partido Nuevo Progresista que te pasa eso, ¿tú te sientes identificado con algún partido político ahora mismo en el 2025 en Puerto Rico? Con el Partido Nuevo Progresista. Porque mi ideal... No te salió, Víctor, no te salió. No, bueno. No, pero trató. Oye, la pregunta es válida, by the way. Bueno, La pregunta sí. es válida. Ah. La pregunta es válida, pero mira, yo me siento, pero Víctor, tú sabes, y Ralián lo sabe también, Ajá. y Valeria y Todo el Adriana mundo lo sabe aquí. Ustedes no solamente saben mi afiliación, pero ustedes saben que yo sí los tengo que macetear los maceteos, porque yo le doy bastante duro a Lo ha ellos. hecho, oye, lo ha hecho en el sí, programa sí, con no, nosotros. Oye, ahora mismo Sí, o la sea, gobernadora no es como que quisiera ir a un programa todos los días. pero va, y yo tengo comunicación con ella, y además la gobernadora sabe que lo que yo digo en mi programa es la verdad, en términos de cómo solucionar el problema, en términos de cómo meterle mano a esta gente. La critico a ella y lo digo desde otro sentido, desde otro punto de vista. A mí me da pena con ella porque yo sé que ella está tratando de hacer lo mejor. Tiene gente alrededor que no la ayudan. Eso le pasa a todos los gobernadores. ¿Cómo Pero, quiénes? ¿ah? ¿Cómo quiénes? Oye, hay muchas, y esto no es con Jennifer nada más, esto yo lo vi con Pedro Rosselló. Con Pedro fue con el menos lo vi, y con Rafael en su segunda vuelta. Lo vi mucho con Luis Fortuño, lo vi con Alejandro, con Ricky, muchacho, aquello era un zoológico. Con Wanda estuvo poco tiempo, pero tú ves gente que están alrededor del gobernante que le importa un comino a Puerto Rico, le importa un comino al gobernante, le importa un comino la responsabilidad que tienen, están para ellos. Son gente que son ineptos, son gente que nunca en su vida van a llegar a donde han llegado, no políticamente, pero administrativamente en un gobierno, porque no tienen, pero llegaron ahí. Pues, hermano, ¿qué tú vas a hacer? Yo sé lo que tengo que hacer. Prenderles el flashlight todos los días a las 5 de la tarde en WKQ y decir que son unos morones. Y si tú buscas a Quique Cruz en cualquier lugar, dice Quique Cruz, analista político. Yo quiero preguntar, ¿qué para usted significa ser un analista político? Un analista político, desde mi perspectiva, es ser una persona que tiene la capacidad de discernir, de analizar, a base de tu experiencia laboral. Porque mis análisis tienen que ver con mi trayectoria en el mundo de los negocios o en el sector privado, vamos a decirlo como en el sector privado. Entonces, yo lo analizo todo desde la perspectiva de los trabajos que yo he hecho, de las situaciones que yo he afrontado, de las experiencias de mi vida. Ahorita Valeria me pregunta de cómo yo llegué, y tú también, Víctor, de cómo yo llegué de las líneas aéreas a la radio. Las líneas aéreas y la radio es exactamente lo mismo. En términos de negocio, es idéntico. Los dueños de radio y de televisión se molestan conmigo cuando yo se los digo, pero es la verdad. Estamos hablando ahora de dinero. En un programa de radio, anuncio que tú no vendiste antes de las 5 de la tarde, anuncio que no se vendió, espacio que se quedó sin vender.
avión que tú cerraste la puerta para despegar y no vendiste un asiento, avión que no se vendió. Es lo mismo, son cuestiones de tiempo y dinero. Y los negocios son idénticos. En las líneas aéreas, antes eran las agencias de viaje las que controlaban el negocio completo de cómo vender ese asiento. En los medios son las agencias de publicidad de cómo vender esos asientos, que es el espacio que tú vendes. Es lo mismo. En términos de negocio es lo mismo. Analista político, pues tú tienes que tener una experiencia de vida. O sea, hay gente por ahí, y yo no los critico, cada cual tiene su opinión, pero hay gente por ahí que no han dado un tajo en su vida y son analistas políticos o son analistas de lo que sea. Y qué bueno, que Dios se los bendiga. Hay gente famosa que tienen eso. Por eso mi análisis es completamente distinto. Porque primero, yo no soy abogado, nada en contra de los abogados, yo no soy abogado. Quise ser abogado y no me dejaron entrar tampoco en la Escuela Católica de Ponce, porque el decano dijo, ese tipo es estadista, para aquí no viene. Así. Y me lo dijo uno que estuvo en el comité de aceptación y me lo dijo, nosotros unánimemente votamos por ti, el decano dijo que no. Mira, de eso yo me vine a enterar hace 2 años. Pues discriminaron en contra mía. ¿Sabes qué? Me hicieron un favor también. Yo tengo que tener cuidado entonces. Sí, pero me hicieron un favor, porque no me tengo que regir bajo la vaina y la cosa, que no puedes hablar mal de esto, no puedes hablar mal de la cosa. Papá Dios ha sido buenísimo conmigo. ¿Y cómo es su relación con otras figuras políticas? Porque obviamente usted ha conocido y ha convivido con otras figuras políticas que quizás en algún momento han sido tema de conversación en su programa. ¿Cómo es esa relación entre analistas y políticos? Mira, es interesante porque yo diría que uno de los invitados que ustedes tuvieron aquí ha sido el político que más duro yo le he dado. ¿Cuál? Alejandro García Padilla. Y yo le di bien duro a Alejandro. Con razón, Alejandro. Te di duro con razón. Pero, sin embargo, Alejandro y yo nos vemos y nos saludamos. Yo sé que él tiene la espinita, porque yo se lo leo en la cara. Y yo sé que él tiene esa espinita. Y yo sé que, tú sabes, porque yo le di bien duro a Alejandro. Pero Alejandro es tremendo tipo. No, un caballero. ¿Ok? Es tremendo tipo. Es súper buena gente. Es encantador. Yo una vez hice un programa de radio con Alejandro en Plaza Las Américas y la fila llegaba de aquí a José Santiago. Tacho tiene fanáticos. Y todas eran mujeres. Tacho, No. Quique, yo hice Y entonces, un ping-pong, no, mira. te estoy hablando. Oye. Entonces, espérate, déjame. Entonces, la fila llegaba allá abajo. Y el tipo ganó. Y yo sabía que él no iba a ser un buen gobernante. O sea, porque volvemos a lo mismo. O sea, tú pones gente, eso es como si tú me pusieras, o sea, los gobernantes yo los veo como si tú me pusieras a mí. Ahora tú estás al borde de la muerte con un, Dios no lo quiere y te proteja, con un derrame cerebral y dicen, ok, Quique, opéralo tú. Ah, sí, yo lo voy a operar porque yo soy una odienda en esto. Yo no te puedo operar de eso. Y eso es lo que los gobernantes no entienden, que no te pueden hacer una operación de cerebro. Búscate a alguien que lo haga y tú te lleves el crédito por lo menos, pero o sea, no te metas tú porque va a matar al tipo. Y eso es lo que han hecho hasta ahora. Han matado a Puerto Rico porque no saben lo que tienen que hacer. Quique, ¿y tú lo has visto antes de ser? Sí. Tú le has mirado la cara, tú lo has visto a los ojos y pues uno, al mirar a una persona al ojo, tú puedes saber lo que esa persona da, puedes saber cómo es esa persona por la forma en cómo te contesta, cómo te habla. Yo te pregunto, Quique, durante todos estos años de experiencia, Hacho, tú no tienes idea. tú tienes que haber visto un montón de gente que tú tienes que haber dicho es que no le va a servir al país bien como es. Mira, el error más grande que cometen todos los gobernantes, todos y todas, es el no reconocer sus debilidades. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Yo tengo un programa de radio 5 días a la semana y yo me estoy ustedes lo saben porque ustedes me han visto como yo soy, y yo me estoy autoevaluando constantemente. Pues, ¿cuál es una debilidad que yo del saque cuando entré en WKQ noté que yo tenía en mi programa? Gente joven. Pues, ¿qué yo hice?
Me los traje ustedes conmigo. Pero, ¿por qué? Porque yo quiero darle a la audiencia todo lo que yo le pueda dar de las distintas demografías. Pero eso soy yo, porque yo vengo con esa experiencia, yo vengo con esa cabeza que la aprendí en American Airlines. Y yo en American Airlines aprendí que tú reclutas a base de tu deficiencia, no de tus necesidades, de tu deficiencia. Yo, por ejemplo, ahora he cambiado muchísimo con la edad, pero cuando yo era joven, cuando yo empecé como gerente a los 30 años, yo era bien desorganizado, pero te estoy hablando de bien desorganizado. Porque mi cabeza es bien creativa. Y el que es creativo, pues como los artistas, no como los estoy hablando de como los artistas que pintan, no de los televisión. Pero tú sabes, esa imagen que tú tienes, pues yo era bien desorganizado, pero en venta yo era un duro. Yo me gané el premio de vendedor del año a nivel corporativo de American Airlines 2 veces. Wow. O sea, en 86, 87. Yo me gané un premio por una emergencia que atendí, o sea, y llegué a donde llegué por trabajar duro. Pero lo que te quiero decir con eso es que cuando yo llegué como gerente de ventas, yo sabía que de la única manera que yo iba a poder triunfar como gerente de ventas iba a ser si yo tenía 2 drill sergeants al lado mío. Yo tenía que tener 2 mujeres mayores que yo y que fueran extremadamente organizadas, como si fuera un sargento de eso que tú ves gritando en el ejército. Eso era lo que yo necesitaba y eso era lo que yo tenía. Aquellas mujeres me cogían el calendario mío y mire, y me tenían ahí a la tarde y yo decía, pero denme un break. No, pam. Y aquello era una organización. Necesito ver el contrato tal, ¡fum! Aquí está. Necesito tal cosa, ¡fum! Aquí está. Pues yo recluté a base de mi debilidad. Yo no reclutaba tipos de marketing ni nada de esas vainas, para eso estoy yo. Y eso es lo que le pasa a los gobernantes. El gabinete de Ricardo Rosselló, ¿qué hizo? Pues él es un chamaquito, se trajo 20 chamaquitos con él. ¿Sabes? Los rosellistas. Sí. Alejandro, ¿qué? Alejandro trató de reclutar aquí y allá, pero, ¿sabes? Tú tienes que tener la humildad, la inteligencia, y es inteligencia emocional de tú saber que tú no lo tienes todo y te tienes que buscar los que te lo den. Y lo más importante, como decía Ronald Reagan, trust but verify. Confía, pero chequea. Porque, brother, te meten embuste en todos lados. Nadie quiere quedar mal. Sí. Meten embuste a todo lo que da. Mira, Quique, quiero entrar a un tema porque mencionaste ahora a Alejandro que nosotros aquí, ¿verdad? En Voces lo conocemos y lo tuvimos aquí, lo sentamos ahí mismo. Yo no terminé de ver el podcast y perdona que te haga esto, ajá, cuéntame. pero él te dijo que no quería volver a correr. Cuando llega esa pregunta, yo me acuerdo, esa pregunta llegó un momento. Sí. Él dijo que quería volver. No, él dijo que no. Mentira. ¿Tú dices que es mentira? Pues seguro que es mentira. Pero, o sea, A nadie le gusta irse de algo perdiendo. Todo el mundo se quiere y el reivindicar. político si respira, aspira. Seguro. Yo siempre he escuchado eso, pero tú crees todavía que... Alejandro, no te estoy tirando, by the way. No te estoy tirando. Estoy aquí... Estoy haciendo un análisis, Alejandro. No, ellos no tienen nada que ver Haciendo con ¿Tú crees que análisis. Alejandro García Padilla todavía quiere tirarse para que sí. gobernador? Pues, oye, todo el Y yo mundo, creo que gana. todo el mundo se quiere reivindicar. A nadie le gusta salir perdiendo. Y yo creo que Aníbal Acevedo Vilá, ¿cuántas veces trató después que cogió la pela aquella? Todavía Claro. quería seguir. No quiso Y ser lo comisionado mismo, residente. y Fortuño también, aunque diga que no. El que diga que no, está mintiendo. ¿Tú crees? Está contestando politically correct. Mira, pero Alejandro, ¿verdad? Lo tratan bien en los medios. Sí. Eh, Sí, Alejandro es y súper buena gente. Por eso. Y lo tratan, y las preguntas que le hacen, pues para mí, ¿verdad? Son como pasándole la mano. Yo veo a veces Bueno, Juan lo mismo pasa con Juan Dalmau. Con Juan Dalmau. Dalmau, correcto. Y lo mismo pasa, por eso es que te digo, porque ellos se tiran el chicle y se tiran la bolita del uno al Y ahí es otro. donde voy, ahí es donde voy. El periodismo, ¿verdad? Cuando los estudiantes de periodismo les enseñan de que hay que ser imparcial y que hay que ser lo más objetivo posible. Tú que llevas tantos años en los medios, el periodismo en Puerto Rico, ¿es imparcial, es objetivo? No lo es. Yo tuve la Y oportunidad. hay una manera de serlo. O sea, ¿verdad? Seguro, Ok. seguro que sí. Pero aquí tú no tienes maybe a un periodista que lo sea. Ay, si tú me preguntas a mí, Me dices que no. ahora mismo me vienen a la mente par de individuos que yo los veo bien serios
y que son personas que yo entiendo que están haciendo la profesión como Dios manda. Pero te estoy hablando gente que lleva muchos años en el medio y son gente muy seria y capacitada. Pero yo los otros días, es un tema, la pregunta que tú me acabas de hacer, Ajá. es un tema que yo he tenido la oportunidad de compartir privadamente con 2 periodistas en Puerto Rico que tienen una trayectoria, pero ¡puf! O sea, para mí es creme de la creme y gente muy seria y muy respetada. Me senté con ambos de manera individual y les dije, ¿qué tú piensas del periodismo hoy en día? Y la contestación de las 2 personas fue freaking idéntica. El periodismo no existe. Ahora todo es yo. La historia la quiero dar yo, quiero ser yo, quiero el like yo y el protagonista quiero ser yo. Y eso es lo que yo veo. Lamentablemente, en mi opinión, los jefes se lo permiten. Porque ese es el que tiene el control de verdad. No. Aquí se va a hacer esto así. Y aquí lo primero es la noticia, no eres tú. Por ejemplo, en Lo Sé Todo, que cubrimos noticias, muy pocas veces tú ves al reportero en cámara. Chequéate Lo Sé Todo para que tú veas. Cuando están haciendo una entrevista, la regla es que el que está en cámara es a quien yo estoy entrevistando, no yo. Yo no soy la... Y eso es algo que tú no... Yo en el otro lado tú. ¿Qué es eso, brother? Sí. O sea, y eso se ha perdido. ¿Y crees que para dónde tira más, verdad? Si ponemos la balanza, no sé si quieras jugar este juego conmigo, pero si tiras la balanza de izquierda o de derecha, ¿para dónde está tirando más el periodismo en Puerto Rico? El periodismo está tirando completamente para la izquierda. Por eso es que han perdido la credibilidad los periódicos, algunos medios. Y no hay nada malo con la izquierda. La gente lo que quiere es que tú seas parcial. Pero parcial, no es imparcial, que seas parcial. Pero con todo el mundo, no con un lado nada más. Claro. ¿Entiendes? Juan Dalmau va a hacer entrevista. Mire, y eso es, toma, nene, toma. O sea, como el programa de Luis Vigoró, sube, nene, sube. Y el tipo se resbala todo el tiempo y no llega. Búsquenlo para que vean. Y entonces, ¿sabes? Brother, mete mano. Tú no dices que tú eres el chiche de la película. Pues mete mano. Yo estaba viendo un reportaje de él ahora hace poco, que dio un discurso allá en Washington diciendo economía participativa. ¿Qué carajo? Economía participativa, brother. Aquí solamente hay una economía, Juan, y es la de trabajar, y tú no sabes trabajar. Ay. Es la verdad. O sea, tú te tienes que jorobar. Mira toda la gente que están aquí trabajando, brother. O sea, aquí todos estamos trabajando. A la hora que... A la hora que es. Y entonces tú me vas a venir con ese cuento de economía participativa. Vete por otro lado con ese cuento, mano. Esto no va a cambiar por generación ni por llorar. Bueno, y como nosotros somos parcial, así mismo aquí que como tú le acabas de tirar a Juan, tú estás invitado aquí a Voces del Cambio full. Podcast a contestar todas Que las no ha preguntas. venido. Bueno, desde las elecciones. No, él desde las viene. elecciones. Bueno, tú tuviste suerte que los atendió usted en las elecciones. Él a mí me prometió que me iba a dar una entrevista y no me la dio. Y a mí no me importa. Mira, yo no necesito ni de Juan, ni de Jennifer, ni de Pablo, ni del otro. Lo más importante en esto, y como ustedes también, que tú no necesites de esa gente. Que tú no los necesites. Porque la gente que los quieren son ustedes y quien los necesitan. La voz del cambio son ustedes. Ninguna de esas personas va a tener ningún cambio en esta isla, para que estemos claros. Ni Jennifer. Nadie. Ni Pablo. Nadie. ¿Por qué? Porque no se rodean de la gente que van a traer el cambio. O sea, tú necesitas un ejército. Para tú poder mover un gobierno como el de Puerto Rico, tú necesitas mover la pared. Eso es una pared. Yo la he visto. Yo he tenido las experiencias con esta gente. Yo he estado en reuniones, no de Jennifer, pero de gobernantes anteriores, donde el gobernante le ha dicho al secretario, mira, reúnete con Quique para que hagas esto y esto y esto. Y el tipo, sí. Y al otro día me reúno con el tipo. ¿Y tú sabes lo que el tipo me dijo? Es que lo que el gobernador te dijo no se puede hacer. Yo le dije esta palabrota y por poco le mento todo lo demás, porque le dije, tú eres un charlatán. O sea, ¿por qué me dijiste con él que sí, aquí me dices que no? O sea, pero eso no es nada anormal. Eso es lo normal. Y el gobernante lo sabe. Pero se vuelve en la locura
de Fortaleza, te voy a decir una cosa, Fortaleza es una chulería. Yo cuando voy a Fortaleza Es bella, siempre es bella. pido lo mismo. Yo quiero una limonada. ¿Pero qué tiene de especial esa limonada? Está buena, nunca he probado la limonada. ¿En qué sitio tú vas y te traen un vaso de cristal así de grande, como dicen los gringos, fresh squeezed lemonade? Limonada exprimida ahí y te la trae un tipo, y yo me la tomo bien rápido para pedirle otra. Porque no en todo sitio tú te puedes beber una limonada pagada por ti en un sitio como ese. Claro, eso es Claro. importante. By the way, yo jorobo mucho con eso. Yo siempre, una limonada, por favor. Y me la tomo bien rápido. Otra limonada, por favor. Y Una si se chulería. queda, eso lo pago yo. Es una chulería. Pero El único gobernante que no me invitó a tomar limonada en Fortaleza, adivinen quién fue. Alejandro. Alejandro. Claro, ¿ves? Pero pobre Alejandro. Alejandro. Ya la- Oye, Alejandro. no fue muy difícil. Saludos, Alejandro. Oye, Quique, tú acabas de dar el verdadero código de las limonadas aquí, así que ahora todos los jóvenes que hagan un tour en la Fortaleza van a llegar allí Sí, pidiendo sí, limonada. sí. Van allí, pidan limonada. Sí, pidan limonada. Muy bien. Que una limonada, por favor. Mira, Quique, tenemos Raincheck. Esta entrevista merece una segunda parte. Segunda parte en WK con la tarde con Quique Cruz y las voces del cambio los miércoles a las 6 de la tarde. Siempre. Así mismo siempre. es. Así que, Quique, agradecemos tu tiempo. Espero que te haya gustado la dinámica. Así que estás invitado Me siempre a encantó. volver. Me hicieron llorar al principio. Es verdad. Sí. Me emocioné. Kike, y qué bueno que te diste este espacio, que los jóvenes, ¿verdad? Yo sé que tienes una audiencia distinta a la nuestra, pero ahora los jóvenes te pueden acercar y ver quién realmente es Quique. So, agradecida de que estés en este espacio con nosotros. Yo soy muy distinto. Bueno, ustedes se han dado cuenta. Sí. Yo soy bien distinto a la imagen que la gente me ve. Soy Ujú. más accesible, soy nice, Sí. Dinámico. Nice. dinámico. Pero quiero que sepan algo. Desde que fui gerente, siempre pensé que la mujer puertorriqueña era de lo mejor trabajando. ¿Ok? Fajona, luchadora y excelente trabajadora. Y lo mismo creo de los jóvenes. Y creo en la mujer puertorriqueña y creo en los jóvenes para echar a Puerto Rico al próximo nivel. Porque yo siempre digo que mañana va a ser mejor que hoy. Sí, man. Enrique Quique Cruz, Voces del Cambio Podcast. Pueden seguirnos en todas las plataformas: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Ahí lo tienen.